Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. El 30 de noviembre de 2022, la empresa estadounidense OpenAI lanzó su asistente virtual ChatGPT. Este chatbot, basado en un modelo computacional conocido como Gran Modelo de Lenguaje, LLM por sus siglas en inglés, supuso una revolución de un calibre descomunal en el campo de la inteligencia artificial. Una revolución cuyas consecuencias apenas estamos empezando a vislumbrar. Una de esas consecuencias del renovado interés global en la inteligencia artificial es una especie de carrera armamentística por posicionarse en la vanguardia. Aún no tenemos muy claro a dónde nos llevará ni con qué riesgos, pero sea cual sea el destino, todo el mundo quiere llegar el primero. China se ha sumado también a ese frenesí, aunque como ocurre en muchos otros campos, lo ha hecho con algunas particularidades. La dificultad de controlar lo que regurgitan estos chatbots generados en grandes modelos de lenguaje, cuya lógica a veces ni siquiera entienden del todo sus propios arquitectos. O las fricciones con Estados Unidos, que le ponen muy cuesta arriba acceder a componentes tecnológicos clave para entrenar modelos sofisticados. La carrera por el liderazgo en la inteligencia artificial vuelve a poner a prueba el particular modelo chino de desarrollo científico y tecnológico, con una gran simbiosis entre sus sectores público y privado. También es un test para su modelo político y social, y un nuevo teatro de operaciones en la cada vez menos soterrada rivalidad con Estados Unidos. Hoy hablaremos de China y de inteligencia artificial con Raquel Jorge, que es investigadora del Real Instituto Elcano, especializada en agenda tecnológica y digital. Entre otras muchas cosas, es máster en políticas de seguridad con especialización en tecnología y ciberseguridad por la Elliott School of International Affairs, George Washington University, y también trabajó en la planificación de la Estrategia Nacional de Tecnología y Orden Global sobre Diplomacia Tecnológica en la Secretaría de Estado de la España Global. Raquel, buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias a la Fundación y a ti por la invitación. Me gustaría empezar con una pregunta de corte general para situar la discusión. Y es, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? El reciente boom en torno a la inteligencia artificial ha venido de la mano de los modelos generativos, como decía hace un momento, especialmente con el lanzamiento de ChatGPT. De manera que para el gran público, inteligencia artificial equivale un poco a estos modelos, o al menos es la impresión que tengo yo. Sin embargo, el concepto es bastante anterior a la eclosión de los modelos generativos y va mucho más allá, ¿no? Sí, efectivamente, la inteligencia artificial generativa es una evolución dentro de la inteligencia artificial, y para explicar lo que es la IA, lo mejor que podemos hacer es explicar la diferencia entre la IA y la IA generativa. La principal diferencia entre ambas radica en sus capacidades en aplicación, es decir, los sistemas de IA, digamos, tradicionales se utilizan principalmente para analizar datos y hacer predicciones, mientras que la IA generativa va un paso más allá, creando nuevos datos similares a los datos con los cuales se entrena. Se podría decir que la IA generativa Se podría decir que la IA generativa es un subconjunto de la IA que, mediante modelos matemáticos complejos y potencia de cálculo, puede aprender de artefactos existentes para generar artefactos nuevos y realistas, que reflejan las características de esos datos con los que se entrena, pero no los repite. Por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial tradicional reconoce patrones, mientras que la IA generativa crea nuevos patrones. Esa sería la diferencia fundamental, la capacidad que tienen no solamente de aprender, sino además de generar. Y en relación con esto, ¿por qué han sido los modelos generativos los que han propiciado este boom de la inteligencia artificial? Tengo entendido que hasta la llegada de estos modelos el sector vivía un cierto estancamiento. Hay quien habla ahora de una nueva revolución industrial y con una explosión de las inversiones que no tiene precedentes y que, por ejemplo,
La semana pasada llevó a Nvidia, la empresa de tarjetas gráficas que está muy vinculada a temas de inteligencia artificial, a ser la segunda empresa del mundo por capitalización bursátil. ¿En qué consiste este cambio de paradigma? Sí, efectivamente la inteligencia artificial ha generado un boom, si bien es cierto que la IA generativa ya venía existiendo desde hace unos años. En el año 2010 se descubrieron los primeros modelos que eran capaces de procesar grandes cantidades de texto. En 2014 se empezó a controlar el contexto y el significado de los textos por parte de estos modelos fundacionales. Ya entre 2017 y 2022, estos modelos fundacionales no solamente reconocían el texto y eran capaces de crear ciertos contenidos nuevos, sino que además se empezó a poder customizar, es decir, a poder perfilar el tipo de mensaje del que se nutría y el mensaje que creaba. Por ejemplo, modelos fundacionales dirigidos al mundo de la hostelería, modelos fundacionales dirigidos al sector de la moda. Y ya fue en 2022 cuando se hizo viral el modelo fundacional ChatGPT, que era capaz de recopilar una vasta cantidad de información de múltiples fuentes y a hacerse en este sentido tan viral y conocido. Como bien has comentado también, la inteligencia artificial generativa actualmente tiene un valor de mercado de unos 10.100 millones de dólares y se prevé que los ingresos para el año 2030 ascenderán, prácticamente se multiplicarán por 10 a un total de 109.000 millones de dólares. La IA generativa es un sector que actualmente está sacudiendo la industria tecnológica a un ritmo de crecimiento de aproximadamente el 35% y se calcula que este crecimiento será desde el año 2023 hasta el 2030, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un factor de competencia entre grandes potencias debido a la incertidumbre que genera desde un punto de vista político, de seguridad, económico y legal. Pues una vez situado el debate en términos generales, Raquel, si te parece, vayamos a China. Porque la inteligencia artificial tiene una importancia central en su estrategia, en la estrategia del país de convertirse en un líder tecnológico global. Y ya antes de la llegada de ChatGPT tenía el objetivo declarado de estar al frente del sector para 2030. A apenas 5 años y medio de esa fecha, ¿tú crees que es un objetivo realista? ¿En qué punto se encuentra China en inteligencia artificial? Sobre todo en relación con su gran rival y con quien es el líder mundial, Estados Unidos. Vimos que empresas como Baidu se apresuraron a desarrollar modelos parecidos a ChatGPT como ErnieBot, pero hay un cierto consenso en el sector en que todavía están lejos de estar tan afinados como los modelos que salen de Silicon Valley. Uno de los retos que tiene la IA generativa a la hora de determinar qué empresas, de qué origen, son más competitivas económicamente, es el origen de los datos, ¿no? Los proyectos actuales más utilizados en IA generativa son de código abierto. Esto significa que cualquier persona puede acceder al código y los datos, utilizarlos, modificarlos y distribuirlos libremente, ya que no tienen derechos de propiedad intelectual que puedan restringir a nuevos actores en el desarrollo y la investigación de la IA generativa. Sin embargo, cada vez estos datos y los acuerdos que están haciendo las empresas más competitivas en modelos fundacionales son más cerrados y de pago, bajo acuerdos específicos. Es el caso, por ejemplo, de OpenAI con el Financial Times, que ha anunciado una asociación estratégica, ¿no?, con esta empresa, OpenAI, que es líder en investigación y despliegue y que busca mejorar ChatGPT. Si nos vamos a la competitividad entre empresas de origen estadounidense y empresas de origen chino, lo primero que hay que ver es que el primer paso a la hora de desarrollar IA generativa es la investigación y el desarrollo. Vamos a alejarnos un momento del caso de las empresas y vamos a centrarnos en el número de publicaciones que se hacen sobre IA y sobre inteligencia artificial generativa. Tanto Estados Unidos como China, ambos fueron los países con mayor número de colaboraciones en publicaciones entre el año 2010 y 2021. Pero lo cierto es que el ritmo de colaboración entre ambos países se ha ralentizado. Esto por un lado. El número total de colaboraciones entre Estados Unidos y China ha aumentado solamente un 2% en los siguientes años, entre el 2021 y el año 2024. Esto significa que tanto la competencia como la cooperación han aumentado en los últimos años y se refieren a 3 niveles. El mundo académico, que realiza la investigación, los departamentos de investigación y desarrollo del sector privado, es decir, el propio sector privado, y en tercer lugar el grupo de lo que es el apoyo gubernamental.
Si nos vamos al caso del apoyo gubernamental para determinar cuán competitivos están siendo estos dos países y cuán preocupados están por la IA generativa, lo que se ve es que ahora mismo no existe información segregada sobre el presupuesto gubernamental dedicado a la IA generativa con respecto a la IA en general. Sin embargo, los datos disponibles sí que muestran que el gobierno de Estados Unidos dedica la mayor parte de la financiación a los segmentos de IA para ciencia de toma de decisiones, para visión por ordenador y para temas de autonomía. En los tres casos, la IA generativa desempeña un papel cada vez más importante. El gobierno de Estados Unidos ha aumentado su presupuesto en inteligencia artificial en más de 600 millones de dólares año tras año, desde los 2.700 millones que se dedicó en 2021 hasta ahora que se ha multiplicado por 2 aproximadamente. En el caso de China, no hay actualmente datos concretos sobre la financiación pública destinada a la IA, porque es cierto que en muchos casos esta financiación pública se canaliza a través de los ayuntamientos, es decir, del nivel local, pero lo que sí que sabemos es que hay una normativa pionera que intenta regular la IA generativa, que se anunció por el Gobierno central en julio de 2023 y que muestra el nivel, el alcance y el interés de la cuestión. Estas normas, que fueron elaboradas por la Administración del Ciberespacio de China, CAC, se aplican a los servicios de IA generativa que estén a disposición del público en general y no a los que se desarrollan en instituciones de investigación. Esto significa que todos los proveedores de IA generativa tendrán que obtener una licencia para operar, una licencia para realizar evaluaciones de seguridad de su producto y para garantizar la seguridad de la información de los usuarios, basándose en los valores fundamentales del socialismo, según reconoce literalmente la Administración del Ciberespacio de China. Entonces, en este sentido, hay tres niveles. Tenemos el nivel de la investigación, en el que sabemos que las publicaciones conjuntas pues eran un activo importante durante la década del 2010, pero a partir de la década de los 2020 ha descendido. En el ámbito del sector privado, efectivamente, la mayor parte de las empresas que tienen ahora mayor capitalización bursátil son empresas de origen estadounidense, como por ejemplo pues, se puede ver con el caso de Alphabet, ¿no? Que actualmente su capitalización bursátil es de 2.400 billones de dólares, mientras que, por ejemplo, pues, la empresa china líder es Alibaba, que tiene un total de unos 240.000 millones de dólares. Y en este sentido, pues la clave fundamental es saber en concreto cuánta financiación privada por el sector privado y cuánta financiación pública por los gobiernos se está dedicando. Y en este último caso, los datos todavía no están completos. Hablabas del set de regulaciones que puso en marcha China el año pasado para el sector de la inteligencia artificial generativa, y hablabas de una frase que en su día llamó bastante la atención, que es que los modelos tenían que alinearse con los valores socialistas básicos o valores socialistas nucleares de la nación. ¿Es posible ser innovador en inteligencia artificial al mismo tiempo que se tienen estas restricciones al discurso que imperan en China? Efectivamente, esta pregunta es muy oportuna porque hay un caso muy particular para ilustrar cómo las empresas chinas y el gobierno están sorteando las sanciones por parte de Estados Unidos, ¿no? Y también las sanciones o el régimen de control de exportaciones por parte de otros países como Japón o como los Países Bajos. Es el caso de las unidades de procesamiento gráfico. Las unidades de procesamiento gráfico, también llamadas GPU, ¿no? Por sus siglas en inglés, son un tipo de hardware que constituye la principal fuente de energía de la mayoría de los modelos, o sea, de los LLMs, ¿no? De los Large Language Models, que son el algoritmo de aprendizaje profundo que permite pues, a la IA generativa poder llevar a esta creación de nuevos datos. Estados Unidos, cuando empezó a implementar un régimen de control de exportaciones, lo dirigió tanto a semiconductores como a la inteligencia artificial. El control de exportaciones de unidades de procesamiento gráfico realmente iba destinado a los semiconductores. Lo que pasa que estas GPUs también se pueden utilizar para la IA generativa. Entonces, es cierto que este efecto indirecto de las GPUs en semiconductores hacia la IA generativa pues están suponiendo pues un declive bastante importante en el desarrollo de IA generativa por parte
por parte de las empresas chinas. Entonces, ¿de qué manera está China intentando sortear estas sanciones, ¿no? O desarrollar, propiamente dicho, sus propias actividades? Pues, por ejemplo, el gobierno chino que considera que su mercado nacional de patentes es un sector económico clave y lo ha liderado desde el año 2021, especialmente ahora que la IA generativa es un mercado creciente para más patentes. El año pasado, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, la CENIPA, publicó un borrador de medidas para rebajar la calificación de las agencias de patentes chinas que seguían esquemas de patentes que eran considerados como no deseables y fraudulentos. Esta es una medida, por ejemplo, es establecer medidas más flexibles para que las empresas chinas puedan para que puedan declarar y registrar patentes y que puedan mantener esa competitividad y esa propiedad intelectual y que pese a las sanciones que pueda haber desde el exterior se pueda sortear. Otra medida es, por ejemplo, la de las subvenciones gubernamentales. El Partido Comunista Chino apoya a sus empresas nacionales en la inteligencia artificial generativa, así como en otras industrias estratégicas mediante subvenciones. Aunque no haya empresas estatales en la industria de la IA generativa, el partido sigue influyendo en la dirección del mercado y colabora con las empresas privadas mediante palancas financieras y normativas. Por ejemplo, hay una empresa china, eFlyTech, que ha recibido importantes subvenciones gubernamentales que incluso superan la mitad de los beneficios netos anuales de las empresas, es decir, unos 258 millones de yuanes, ¿no? 37 millones de dólares. Otra medida es cómo China está desarrollando los fondos de orientación chinos o los CGFs, los Chinese Guidance Funds, que son fondos de inversión público-privados que suponen un punto de encuentro entre la comunidad empresarial china y el gobierno, en el que el gobierno canaliza dinero para movilizar grandes cantidades de capital en apoyo de tecnologías estratégicas y emergentes como la IA generativa. Entonces, existen varias iniciativas por parte del gobierno chino para apoyarlo y también existe pues, una mayor capacitación de las escuelas, de las universidades, para tener mayor talento dentro de China que pueda desarrollar actividades de IA generativa. Es decir, ya no solamente enviar a personas chinas a otros países para que aprendan, ¿no? de esta vertical tecnológica, sino también el hecho de poder crearlas y nutrirlas desde dentro. Aludías a restricciones a las exportaciones de Japón y de Países Bajos como ejemplo. Hablamos aquí de hardware, del campo de los dispositivos físicos que hacen posible la innovación en la inteligencia artificial, como los chips de Nvidia o las máquinas de litografía de la empresa holandesa ASML. Como decías, Estados Unidos está tratando de evitar que China disponga de la tecnología de última generación que necesitaría para convertirse en líder global. ¿Crees que está teniendo éxito Estados Unidos? ¿O por el contrario, crees que China está saltándose con relativo éxito estas barreras? Estados Unidos lleva desde hace más de 7 años estableciendo regímenes de sanciones o de control de exportaciones hacia empresas chinas de distinto tipo, ¿no? Desde el principio, las sanciones iban dirigidas a ciertas firmas, a ciertas empresas chinas con nombre y apellidos, con restricciones muy, muy concretas. Y con los años, este régimen de sanciones ha ido evolucionando hacia un escenario en el que actualmente el actual marco de sanciones establece que si una persona de origen estadounidense participa o trabaja en un puesto de trabajo de alta dirección o forma parte del consejo de administración o del accionariado de una empresa china o de una empresa que no es china pero que tiene una colaboración con una empresa china con un criterio elevado, se puede también sancionar a esa persona. Es decir, el marco de sanciones ha evolucionado desde una primera etapa donde estas sanciones eran mucho más leves, ¿no? Dirigidas solamente a ciertas empresas, hasta ahora donde ese régimen de sanciones se ha expandido y supone pues un aterrizaje de esas sanciones a más empresas y ya no solamente a empresas, a las personas en sí directamente. Entonces, como he comentado anteriormente, China está estableciendo distintos instrumentos para poder sortear estas sanciones. Otra cuestión es de qué manera Estados Unidos está influyendo en terceros países para que sigan el mismo régimen de control de exportaciones. Es el caso de Japón y también es el caso de Países Bajos, quien en 2023 decidió también
implementar un régimen de control de exportaciones para la maquinaria, por ejemplo, de litografía, que permite tener las máquinas de impresión para algunos semiconductores avanzados. En este caso, el caso de Países Bajos, despertó la inquietud por parte de la Comisión Europea de que realmente no había una coordinación exhaustiva e integral entre los 27 Estados miembros, lo cual llevó también a la Comisión Europea a proponer pues, la estrategia de seguridad económica que sigue otras iniciativas de otros países, como por ejemplo es el caso de la República de Corea del Sur. Y también quería preguntarte por otros terrenos dentro del gran campo que es la inteligencia artificial y el desempeño de China en ellos. Comenzábamos el podcast hablando de que inteligencia artificial generativa no es lo mismo que inteligencia artificial, pero China sí que ha tenido bastante éxito en otros campos de la inteligencia artificial como el reconocimiento por imágenes, por ejemplo. ¿Cómo evalúas tú su posición en estos otros subcampos de la inteligencia artificial? Sí, hay datos de la OCDE donde se puede ver los sectores a los cuales cada país está destinando a través de apoyo gubernamental o de sus propias empresas mayor dedicación a ciertos sectores, ¿no?, que se consideran de alta prioridad dentro del país en inteligencia artificial, y también ya empieza a haber algunos datos en inteligencia artificial generativa. Los actores chinos, lo que se ve según estos datos de la OCDE, es que invierten sobre todo en IA y en IA generativa para crear y optimizar infraestructura y alojamiento de tecnologías de la información, en primer lugar. También para el sector de la sanidad y la biotecnología. En tercer lugar, para optimizar procesos empresariales y dotar de servicios de apoyo. También, por otro lado, para servicios financieros y de seguros, para cuestiones de seguridad digital y también para los medios de comunicación, las plataformas sociales y el marketing. También Estados Unidos se suele centrar bastante en estos sectores, no en todos, pero en la mayoría de ellos, considerándose que la IA y la IA generativa puede dotar de servicios óptimos para estos sectores de alta prioridad en Estados Unidos. Entonces aquí lo que vemos es que tanto China como Estados Unidos están dedicando la mayor parte de sus inversiones a estos sectores mediante IA generativa. Ahora sí que es verdad, también es cierto que tanto China como Estados Unidos están diversificando otras inversiones de bajo perfil en otros sectores, pero que no son tan significativas. Esto en primer lugar, ¿cuáles son los sectores más dedicados? En segundo lugar, lo que también vemos es que hay también ciertas diferencias en la manera en que esa financiación a sectores clave existe o tiene. En primer lugar, lo que vemos es que en China 22 nuevas empresas de IA generativa recibieron financiación en los últimos años, entre 2022 y 2023, frente a 21 empresas en Estados Unidos y 4 en el Reino Unido. Lo que ocurre es que las startups estadounidenses recibieron más financiación en total. Esto quiere decir que en Estados Unidos, pese a haber menos startups, recibieron mayor financiación, y en cambio en China también se recibió mucha financiación, pero menos. Ahora se crearon más startups que en Estados Unidos. Raquel, una de las grandes cuestiones en el debate global sobre tecnología es la fragmentación. ¿Crees que vamos a un modelo de compartimentos estancos debido a las tensiones geopolíticas y a la dinámica de competición entre China y Estados Unidos? ¿O vislumbras un futuro de mayor colaboración y apertura? En este caso, es cierto que los próximos años apuntan a que va a haber ambas vías. Por un lado, un escenario de competición entre ya no solamente China y Estados Unidos, sino también por parte de otros países que bien quieren posicionarse como hegemones tecnológicos, como es el caso de India, o bien de países que no van a poder ser hegemones tecnológicos, pero que quieren liderar alguna fase dentro de la cadena de producción y de valor de la IA generativa, como es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, o como es el caso también, por ejemplo, de Francia con la gran empresa Mistral AI. Entonces, vemos por un lado la primera vía de competición, en la que evidentemente tendremos esta gran rivalidad entre China y Estados Unidos a través de instrumentos como
mayores ayudas estatales, mayores controles de exportación, sanciones, pero también es importante tener en cuenta que también va a existir competición con respecto a otros países como India, que durante su presidencia del G20 en el año 2023 ya enfatizó su intención y objetivo de convertirse en un líder tecnológico, también en la inteligencia artificial y en la IA generativa, y de otros países que dentro de su región van a querer liderar, bien porque pueden hacerlo dentro de su región o bien porque lideran, como he comentado, en una fase de vanguardia dentro de la cadena de producción y valor, como Corea del Sur o como sería, por ejemplo, Francia. Esta es la primera vía. La segunda vía sería la de mayor colaboración y apertura. En mayor colaboración, efectivamente, se está viendo desde hace aproximadamente 3-4 años que hay una mayor cooperación y disposición al diálogo entre países a través de foros internacionales. Es el caso, por ejemplo, de la AI Safety Summit, de la Cumbre de Seguridad de la Inteligencia Artificial, no en el concepto de security, sino en el concepto de safety, que tiene pues, un enfoque mucho más técnico, ¿no? Y de protocolos internos de la IA. El año pasado, en 2023, Reino Unido hospedó la primera cumbre de safety, ¿no? De la inteligencia artificial, y en el año 2024 lo ha sido Corea del Sur. Esta disposición al diálogo no significa que este diálogo se vaya a traducir en entregables específicos, es decir, en resultados tangibles. ¿Por qué? Porque si bien cada vez hay más foros y más reuniones donde los países se juntan en la UNESCO para las recomendaciones por una ética de la inteligencia artificial, o por ejemplo en Naciones Unidas con el actual desarrollo y negociaciones del Global Digital Compact que se espera aprobar durante la Cumbre del Futuro en septiembre de 2024. Si bien estas reuniones existen, lo cierto es que muy difícilmente se podrán traducir en resultados tangibles que realmente supongan un acuerdo homogéneo entre todos los países. Por dar un caso práctico, la Cumbre de Safety de la Inteligencia Artificial del año pasado en Reino Unido, en 2023, condujo a la firma de la Declaración Bletchley, en la que se firmó por parte de países asiáticos, europeos, latinoamericanos, africanos, si bien hubo muy poca participación por parte de la mayoría global, ¿no? Del sur plural. Y entonces aquí es verdad que China también participó en la propia cumbre. Lo que ha ocurrido en 2024 con la cumbre de safety de la inteligencia artificial en Corea del Sur es que han acudido menos países y no se ha llegado a un acuerdo de cómo realmente poner en marcha esta colaboración internacional. El mayor ejemplo tangible que se ha hecho es el de que los nuevos institutos y oficinas de safety de la inteligencia artificial en cada país puedan empezar a explorar de manera conjunta taxonomías sobre posibles riesgos de la inteligencia artificial generativa. Pero más allá de eso, no ha habido una declaración política al uso que permita ver que realmente se están materializando acuerdos globales de una manera práctica y tangible. Entonces, efectivamente va a haber tanto competición como colaboración. Lo que habrá que ver es si de esa colaboración y disposición al diálogo resultan realmente activos tangibles que permitan llevar a cabo pues, una transformación, ¿no? De la gobernanza de la inteligencia artificial generativa. Y por concluir, ¿en qué punto están España y la Unión Europea en esta carrera armamentística a la que aludía al principio? ¿Podemos ser competitivos con respecto a China y Estados Unidos? ¿Cuáles son nuestras ventajas y cuáles son los hándicaps a los que tenemos que hacer frente? La Unión Europea ha venido enfocando su gobernanza de la inteligencia artificial a través de la regulación. Es el caso del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la AI Act, que finalmente ha entrado en vigor a partir del año 2024. El Reglamento de Inteligencia Artificial establece una serie de obligaciones para la IA generativa y sobre todo para cada uno de los distintos elementos que supone esta IA generativa, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pues, los LLMs, ¿no? Los Large Language Models o también los modelos fundacionales, y estas obligaciones se van a ir desplegando de manera progresiva a lo largo de los años. Es decir, no va a ser una entrada en vigor de esas obligaciones directa ya desde el año 2024, sino que va a ser progresiva. Entonces, la Unión Europea ha venido enfocando la IA generativa desde un punto de vista regulatorio y, por tanto, España, como reglamento que es, necesita transponerlo de manera directa sin posibles interpretaciones, como sería el caso de una directiva.
Entonces, en el ámbito regulatorio, digamos que la Unión Europea está a la vanguardia por ofrecer un marco jurídico de certidumbre. Ahora, en lo que viene a ser la competitividad económica, las empresas europeas pertenecientes a la Unión tienen un menor liderazgo tanto a nivel de capitalización bursátil como también a nivel de las propias patentes. Es verdad que se están haciendo investigaciones y desarrollos en las universidades, que cada vez hay un ecosistema más consolidado entre universidades y centros, por ejemplo, de empresas privadas, pero luego esa llegada al mercado, es decir, del laboratorio a la fábrica para poder llevarlo al mercado, no se está traduciendo y no se está haciendo en la medida en la que se esperaba en un principio. Entonces, en el ámbito de la política industrial, lo que la Unión Europea está intentando hacer es combinar iniciativas de otras tecnologías con la inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en septiembre de 2023, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que iba a permitir que las startups de inteligencia artificial pudieran acceder a las infraestructuras de computación de alto desempeño, ¿no? Las HPCs, las High Performance Computing, de manera que las startups de IA pudieran acelerar su competitividad, la recopilación de datos y también pues, el procesamiento, el reconocimiento de patrones. Lo cierto es que todavía no hay datos sobre los resultados porque es muy reciente, dado que estamos en el año 2024 en este podcast, pero es un avance. Luego ya tenemos otra cuestión que es la de la propuesta de una estrategia de seguridad económica, en la que la Unión Europea, justamente a partir de este régimen de control de exportaciones de Países Bajos y de la tendencia de los países a cada vez más aplicar medidas de seguridad económica, lanzó una comunicación en la que estableció pues, una propuesta para desarrollar varias acciones. La primera es establecer con los Estados miembros un marco para evaluar los riesgos que afectan a la seguridad económica de la Unión Europea. Y esto incluye establecer una lista de tecnologías críticas para la seguridad económica y evaluar sus riesgos con vistas a desarrollar pues, ciertas medidas paliativas adecuadas. Es en este ámbito donde no solamente la Unión Europea tiene un papel fundamental, sino que también lo tienen los 27 Estados miembros, entre ellos España. Actualmente, en junio de 2024, las evidencias muestran que buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea todavía no han enviado su lista de tecnologías críticas a la Comisión Europea para evaluar de manera conjunta esos riesgos, entre los cuales se considera la IA y también la IA generativa, como se puede ver en esa lista de tecnologías críticas propuesta por la Comisión Europea. Esto significa que todavía se necesita una mayor coordinación y una mayor coherencia entre los 27 miembros de la Unión Europea, porque a día de hoy hay un mapeo distinto de los riesgos y también hay una financiación dedicada muy diferencial entre los Estados miembros de la Unión Europea. Por dar un ejemplo, las ayudas públicas estatales que se están destinando a tecnologías críticas por parte de Francia y Alemania distan en gran medida de las que, por ejemplo, se están destinando en países de Europa del Este que son miembros de la Unión Europea. Esto significa que la capacidad fiscal de los Estados miembros es tan distinta que la oportunidad que hay de realmente desarrollar empresas de IA y de IA generativa competitivas también va a ser muy diferente. Tenemos el caso excepcional de Mistral AI en Francia, que se consideraba la empresa insignia que promulgaba la soberanía tecnológica, un poco al modo en el que lo hacía el gobierno francés, ¿no? Proclamando esta soberanía tecnológica europea. Y recientemente Mistral AI anunció que iba a hacer un acuerdo con una empresa tecnológica estadounidense, lo cual puso en duda pues, esta narrativa inicial francesa de soberanía tecnológica europea, en la que realmente lo que se veía era que se abría a una empresa de un tercer país, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, es cierto que la Unión Europea en el ámbito regulatorio está avanzado porque garantiza certidumbre jurídica. En el ámbito económico, en financiación pública, en ayudas estatales, hay grandes diferencias dentro de los Estados miembros. En financiación privada todavía está muy por detrás y en investigación y desarrollo se está haciendo, sin embargo, no hay todavía capacidad de llevarlo al mercado, lo cual sería pues, el punto más idóneo. Raquel Jorge es investigadora del Real Instituto Elcano especializada en agenda tecnológica y digital. Raquel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Muchas gracias a la Fundación.
Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.